Concentración a las puertas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Las escuelas infantiles sufren en sus carnes los recortes que la Junta les comunicó en julio para hacerlos efectivos en agosto. Claro, un presupuesto congelado hace 5 años y de pronto la retirada de una mensualidad y un recorte del 30% en el comedor, pues es la gota que colma el vaso. Retraso en los pagos, después negociaciones que no han llegado a ningún cauce y, por supuesto, las faltas de prestación de algunos servicios que se llevarán a cabo en las escuelas infantiles sevillanas. Entonces a mí lo que me indigna sobre todo es lo que he comentado antes, que hay dinero tienen los políticos, dinero tienen los gobiernos y se lo están gastando en cosas que verdaderamente no son necesarias. Hoy, en Sevilla denuncia la precariedad de las escuelas infantiles en Sevilla. Lo que están viendo aquí atrás no es nada más que el resultado de los recortes que están sufriendo la educación infantil en Andalucía y, por supuesto, en Sevilla, a la hora de no solo pagar sueldos de las personas que cuidan de sus hijos, sino también, por supuesto, del bienestar de los pequeños que acuden a las escuelas infantiles, ¿verdad, Emilio? Sí, ciertamente, tú lo has señalado muy bien. La Consejería en este año pues pretende no aplicar el acuerdo de 20 de junio del 2011, fundamentalmente consiste en el no pago del mes de agosto, que supondría en principio un recorte del 8,3% y además el no pago de una diferencia del comedor. En última instancia, si aplica esta medida, nos recortaría la parte subvencionable de los padres en torno a un 15%, lo cual es muy triste teniendo en cuenta que desde hace 5 años la Consejería no subió a las escuelas infantiles ni un euro, ni siquiera el IPC de ninguno de los 5 años. Y por otra parte, la Consejería este año sabemos que ha tenido un recorte del presupuesto general del 9,3% y a nosotros, que somos el sector más vulnerable, el más desfavorecido, se nos pretende aplicar un recorte del 15%. Un verdadero disparate. También tengo entendido que el retraso de los pagos al personal docente y al personal de cuidado de los pequeños es cada vez mayor. Hay escuelas infantiles que llevan sin cobrar 2 meses, incluso 3, su sueldo, ¿eh? Sí, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Cada escuela, en función de las características de su propia economía, hay quien debe un mes, hay quien está al día, hay quien debe 2 meses o 3. Lo que sí te puedo señalar que la Consejería no nos abona ni un euro desde la última liquidación presentada ya por el mes de julio. Y en este momento nos debe el mes de agosto y el mes de septiembre, que incluso con el recorte que le han aplicado no lo han abonado. Hoy, concretamente ayer, había finalizado el plazo para el abono del mes de septiembre y todavía no lo hemos cobrado. ¿Cuándo se os comunica que la paga del mes de agosto no va a ser efectiva? De manera oficial se nos comunica, creo recordar, una reunión que tuvimos con el viceconsejero el 19 de julio, lo cual es un disparate, además de una tremenda injusticia, porque es un acuerdo que se firmó en junio del año anterior, que entraba en vigor en este año, se ha cumplido en el aspecto correspondiente al comedor y tenía que habernos pagado, abonado el mes de agosto. Se nos dice unos días antes, cuando todos los centros tienen hecho su plan de pago y además los centros, aunque no tengan actividad, hay que pagarle al personal, hay que pagar las hipotecas, la luz, el agua. Aunque el centro no tenga actividad, los gastos generales son los mismos. Estamos hablando del día 19 de julio, por lo cual momento de reacción la justa, porque agosto ya estaba entrando y no habéis tenido apenas plazo para reaccionar o para intentar pensar una solución para esto. Sí, efectivamente, tuvimos una respuesta en forma de protesta que la practicamos el día 30 de julio con una afluencia de en torno a las 1.500 personas. En aquel momento sabíamos que no nos iban a pagar el mes de agosto, pero como no había llegado el plazo, pues no teníamos constancia de ello, pero sí nos debían a los centros municipales abril y a los centros privados conveniados se nos debía mayo y junio en aquel momento. Inmediatamente nos abonaron el mes de mayo, a las escuelas municipales el mes de abril y mayo, y a partir de ahí se siguen manteniendo los retrasos, de manera, entendemos que la situación económica es muy difícil, podíamos llegar a algún acuerdo y en relación a la demora, pero lo que no podemos entender es que no se pretenda aplicar el acuerdo 20 de junio porque puede ser la liquidación de muchas escuelas infantiles, si no todas, de un buen número de escuelas infantiles de aquí a medio plazo. ¿Está la educación infantil retrasada, por decirlo de alguna manera, con respecto a los derechos que tienen otro tipo de educación, educación primaria, educación secundaria? ¿Tienen el mismo cobijo por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno central, que otro tipo de educación?
En modo alguno. Me alegra que señale esa pregunta porque es una de las claves de esta cuestión. El resto de los ciclos educativos lo que tiene es un concierto, y el concierto significa que el capítulo 1, que es el más gravoso, las nóminas del personal y seguridad social, lo paga directamente la Junta a mes vencido. O sea, el mes de julio los trabajadores de las escuelas que estamos reseñando cobraron. En el mes de agosto también, en el mes de septiembre. Nosotros lo que tenemos es un convenio por plazas ocupadas, por cierto, que además en los últimos 10 años solo se le ha aplicado una subida de IPC y otra subida de IPC que iba para pagar el mes de agosto, que ahora no se pretende aplicar los últimos 5 años nada, y además tenemos el capítulo 1 que lo tenemos que sufragar las escuelas infantiles, más las hipotecas, más demás, con nuestros propios recursos, que a día de hoy son prácticamente nulos o ninguno, y además teniendo en cuenta cómo está la situación con los bancos, que podemos acceder en muy pocos casos a financiación, está en una situación de extraordinaria precariedad. A las escuelas se le pagan al día el capítulo 1, o sea, el nómina de seguridad social las cobran tanto las públicas como las privadas. Pero además no quiero dejar de pasar esta oportunidad para señalarte que el precio de las plazas públicas en este ciclo de 0-3, que son escuelas gestionadas por la propia consejería, está en torno o por encima de un 300% del precio de la plaza privada. O sea que a nosotros se nos paga, si acaso, el 33% de lo que vale un puesto en las escuelas públicas. Una verdadera barbaridad. ¿Habéis esperado un tiempo razonable para intentar negociar, para intentar dialogar con la Junta de Andalucía, y hace tan solo una semana habéis empezado este tipo de actos reivindicativos? ¿Convenía que este sector estuviera callado de alguna manera? Bien, no, yo creo que la consejería esperaba que nos agotáramos, que nos cansáramos y pasara un cambio de tercio. No es posible, ya no solo porque es una cuestión de injusticia social importante, lo que es más grave es que los centros en estas circunstancias difícilmente van a poder seguir funcionando a medio o largo plazo, en modo alguno. O sea, después de 5 años sin subir siquiera un euro de IPC, pretendernos reducir el coste de la plaza en un 15%, esto va a ser la ruina de muchos centros a medio plazo. Hace unos días hablaba con una compañera que decía que el alcalde de Sevilla, Ignacio Zoido, va a asistir a uno de vuestros actos en modo de apoyo, ¿no? Un apoyo que, en alguna manera, esto viene de la consejería, pero por supuesto también viene de los recortes derivados del gobierno central, del gobierno de su partido. Sí, hombre, sin duda. Yo estoy convencido que los recortes del gobierno de Rajoy tienen bastante que ver en este conflicto. Pero en modo alguno, podemos entender que eso signifique que se congele otro año más el precio de la plaza, que es un disparate. No. 7.000 euros que ha dado la Junta de Andalucía a una obra en Tetuán, creo que ya no tiene que ver con nada. 700.000 euros a una obra en Tetuán que ha dado hace cuestión de 15 días. Y me dice a mí que eso tiene que ver con algún recorte. Si no le da la gana a la Junta de Andalucía es porque no le da la realísima gana, porque sus políticos tienen que vivir de algo. O sea que... Ya han visto, este es el malestar de la ciudadanía, porque es un padre, por supuesto, de un alumno. Cobro de ellos, si soy un padre afectado y me parece una cara dura, de una forma descomunal, ya no me voy a los políticos de arriba, porque con los iPads ya tienen bastante, pero 700.000 euros que ha gastado la Junta de Andalucía en una obra que dice una mezquita que van a hacer en Tetuán o en Tánger, me parece una pasada, vamos, una pasada. Perdona que te interrumpa, pero es que la indignación me sobresale ya, vamos, me rebasa. Esto no es más, gracias. Perdona, ¿eh? O sea, es una falta de educación interrumpir, perdona. Ante todo es que este es el malestar del problema que tienen los padres de los alumnos también con los recortes que estáis sufriendo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con este padre, lleva toda la razón, pero claro, efectivamente, desde el Gobierno Central lo que quería decir, han dado indicaciones, pero en ningún caso les han dado indicaciones que no aplique el acuerdo de 20 de junio y por supuesto no le han dado indicaciones para que el sector más vulnerable, el más desfavorecido, tengan corte de tal manera que a medio plazo no podamos existir. Yo estoy plenamente de acuerdo con este padre, que de manera espontánea ha manifestado lo que piensa y suscribimos de manera mayoritaria, que duda cabe. Pues esta es la situación de los trabajadores de las escuelas infantiles y por supuesto de los más afectados, que son los pequeños que acuden a estos centros, y de los padres que ven como día a día el bienestar de sus niños, de su educación y de su alimentación decae por culpa de los recortes de la Junta de Andalucía y de, en su defecto, del Gobierno Central. Seguimos con la concentración a las puertas de la Consejería de Educación aquí en Sevilla.
Bien, pues Sixto es este padre espontáneo que antes ha dado su opinión sobre esa economía que se da para otros países y por supuesto para quizá proyectos que deberían de ser secundarios cuando el problema principal está en lo que será el futuro de Sevilla, de nuestra ciudad de Andalucía, que son los más pequeños. Él como padre de uno de los niños que va a las escuelas infantiles ve claramente los recortes en el día a día. Vamos, lo vemos totalmente hasta el punto, como te he comentado antes, que puede que incluso tengamos que dejar de llevar al niño a la guardería, porque no podamos pagarla, porque mi mujer tenga que quedarse en casa, dejar de buscarnos la vida, porque la cuestión no se trata de que estés en paro o no que estés en paro, la cuestión se trata de que si estás en paro necesitas que tu hijo lo tenga alguien para poder buscarte la vida, porque el trabajo no va a llover del cielo, y menos con la ayuda que dan los políticos. Hombre, si fuese político, yo sé que no tendría ningún problema, que yo ya estaría ganando una pasta y estaría viviendo muy bien. Entonces, pues sí lo noto en el sentido del miedo que tenemos de que si se cierran las guarderías públicas, si van esas subvenciones, tenemos que uno de los dos hacerse cargo del niño. Si uno de los dos se hace cargo del niño, el otro tendrá que buscar trabajo. Y con un sueldo, hoy en día, no se puede mantener una casa. Lo cual, la otra persona se tendrá que dedicar solo y exclusivamente al niño. Si nos dan una subvención a la persona que se quede en casa, pagándole lo que es, pues entonces perfecto, pero eso no es así. Entonces a mí lo que me indigna sobre todo es lo que he comentado antes, que hay dinero tienen los políticos, dinero tienen los gobiernos, y se lo están gastando en cosas que verdaderamente no son necesarias. Porque como he dicho antes, esos 700.000 euros en una obra en Marruecos, no sé, en Tetuán o donde sea, que además es una obra social, que vaya, yo veo muy bien que allí se mejore que exista, que se le ayuda al tener un bienestar en los países subdesarrollados. Pero antes tenemos España, antes tenemos que empezar por casa, porque aquí no nos podemos olvidar que hay 5 millones de parados y 2 millones de familias que ninguno de los dos está trabajando, y más de 1 millón que ninguno de los dos entra ningún ingreso en su casa. Vamos a ver, si eso no es tercermundista, que venga Dios y que lo vea. O sea, lo cual, antes de pagar en Marruecos 700.000 euros, señor, que con 700.000 euros esto no se hubiera formado, esto se hubiera solucionado. Pero vamos, 700.000 euros ahí, comidas por un lado, coches oficiales, que me gustaría saber por qué tenemos más coches oficiales que Estados Unidos, y no solo en el gobierno central, sino en la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos, la Diputación. Oiga, que yo a mi trabajo, cuando yo trabajaba, yo me tenía que pagar el coche, que yo ahora me estoy buscando la vida y la gasolina me la pago yo. Que es que es muy bonito decir, no, yo me meto a político por vocación de servicio, y una mierda, y perdón por la expresión, yo me meto a político por el dinero, porque si ya me gustaría que le pusiesen el sueldo base. Ahora mismo ha dicho que es un buen principio la presidenta de Castilla-La Mancha, que a partir de enero le va a quitar el sueldo a los diputados, solo le va a dejar la dieta. Y yo pregunto, ¿por qué no le deja el sueldo y le quita las dietas? Porque el sueldo es fijo, la dieta es un agujero así de grande. ¿Por qué no es al contrario? Porque me dice, señores, los políticos a partir de ahora le vamos a dar nada más que el sueldo, a las dietas se le quitan. Ninguno se atreve a decirlo. Todos tocan el sueldo, no, me quita del sueldo un 10%, pero de la dieta nada. ¿Usted cree que los políticos, por ejemplo, aquí en Sevilla, nuestro programa Sevilla Denuncia, vamos muchas veces a este tipo de manifestaciones, descontento del ciudadano? ¿Cree usted que los políticos están ya acostumbradísimos a hacer oídos sordos a este tipo de cosas que el ciudadano pide o que el ciudadano hace? ¿No les interesa para nada todo el movimiento, por mucha gente que hay? En España, por desgracia, desde hace ya bastantes años, el político, para ser político, lo único que tiene que tener una buena tragadera. Y ya está. O sea, tener buenas tragaderas, porque lo que es el ciudadano, eso no sabe ni lo que es. Pero la culpa, también la digo, es nuestra, es de los ciudadanos. Porque en España el problema que hemos tenido hasta ahora es que no ha habido ningún movimiento cívico. O sea, lo que es la sociedad civil no ha existido. Aquí éramos tan tontos que lo único que hacíamos era 4 años depositar una urna, una papeleta y ya está. O sea, aquí la política muchas veces también tenemos el problema que la política la entendemos como los partidos de fútbol. O sea, que yo soy de este equipo, pierdo o gane, es mi equipo. Robe, mate, haga lo que sea. Y como es mi equipo, es mi equipo. O sea, no tenemos un poco de conciencia democrática o historia democrática o incluso filosofía democrática como pueden tener los anglosajones, que ahí me tengo que descubrir el sombrero. Que ahí tú lo haces bien, tú lo haces mal, a la puñetera calle, sea de mi color o no sea de mi color. Pues Sixto, muchísimas gracias. Este es el descontento de los padres, de los pequeños, que al fin de cuentas son los que... Me está reclamando. Está reclamando. Son los padres que a fin de cuentas... Es lo que se consigue, que yo me tenga que ir corriendo porque me reclama mi hijo. Que para mí es lo primero, por supuesto. Venga, muchas gracias.
Gracias, Sixto. Son los padres que a fin de cuentas están en descontento con la situación de las escuelas infantiles en Sevilla y en Andalucía debido a los recortes, que por supuesto crean esa indignación o esa sospecha de que no van a poder acceder a una buena educación infantil. La indignación sería la palabra que más reflejaría la situación de los trabajadores de las escuelas infantiles, que ante todo se sienten como coaccionados por la Junta de Andalucía en este caso, porque no dicen nada claro, nada más que hacen decir las cosas casi sin tiempo de reacción, como ha sucedido con la paga de agosto, y por supuesto no sabéis cómo reaccionar ante una situación que ni siquiera sabéis cómo va a derivar, cómo va a seguir, qué es lo que va a pasar con las escuelas infantiles. Efectivamente, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, con esta medida de retirada unilateral de un mes de la financiación que veníamos percibiendo y el recorte del 30% del comedor, pues pone a los centros al borde del precipicio. Prácticamente va a haber muchos centros que no van a poder llegar ni siquiera a final de curso. Hay centros que ya han informado que en diciembre van a dejar de prestar los servicios que vienen prestando. Ya hay muchos catering que ni siquiera nos sirven la comida porque no les pagamos, obviamente si no les pagamos no nos dan el servicio y nosotros no lo podemos dar a los ciudadanos. La verdad que es un disparate porque además se nos ha comunicado en el mes de septiembre, es decir, prácticamente con el presupuesto cerrado. No se nos ha dejado capacidad ninguna para poder resolver, para poder adaptarnos a esta situación y aquí tienes al sector diciendo a la Junta de Andalucía que se sienta a negociar. Nosotros entendemos que la situación económica en general y de la comunidad en concreto es mala, pero realmente estos son fondos que estaban presupuestados, que pertenecen al presupuesto del año 2012 y que no sabemos dónde ha ido el dinero, porque si estaban presupuestados, lógicamente era nuestro dinero que, bueno, pues se ha llevado a otras partidas, supongo. ¿Es la falta de planificación presupuestaria o simplemente creéis que hay algo más detrás? Porque sabemos que la educación infantil no está regulada como otro tipo de educaciones, como la primaria, como la secundaria. ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Pensáis vosotros? No, nosotros pensamos que es un recorte puro y duro, es decir, que había que recortar. ¿Y a quién se recorta? Pues al sector más débil de la educación en Andalucía. La educación infantil estaba ubicada antes en las guarderías infantiles, que dependían de Bienestar Social. Hace unos años pasaron a la Consejería de Educación y tenemos un presupuesto que lleva congelado desde hace 5 años. Claro, un presupuesto congelado hace 5 años y de pronto la retirada de una mensualidad y un recorte del 30% en el comedor, pues es la gota que colma el vaso. Hemos hablado con padres de familia que aseguran no saben cómo van a afrontar este tipo de situaciones, cómo van a poder pagar una guardería en la que ellos quizás son los que pagan más el pato, por decirlo de alguna manera, de esos recortes, puesto que van a tener que pagar incluso más dinero por la escolarización de sus hijos. Me parece totalmente injusto que cuando se está hablando de una educación de calidad y de una educación como servicio público, se recorte de esta manera y efectivamente si los recortes y los retrasos siguen, pues los ciudadanos van a tener que abonar la parte que la Consejería de Educación no abona y esto va a suponer un incremento importante en las cuotas, cosa que ni queremos ni obviamente estamos de acuerdo y además vamos a posibilitar todo tipo de acciones para que no se den. Yo sé que esta situación lleva existiendo desde hace unos meses atrás, quizá ahora es cuando se está reflejando en los medios de comunicación, pero lleva muchísimos meses en los que lleváis sufriendo. La paga de agosto ha sido el punto clave, pero lleváis muchísimos meses atrás con falta de pagos, con recortes, con mensualidades atrasadas en el tema del personal de las escuelas infantiles. ¿Por qué no habéis denunciado esta situación antes? Efectivamente, los retrasos se vienen produciendo desde el curso pasado. Ya en el mes de julio del curso pasado tuvimos una manifestación semejante a la de hoy aquí en la Consejería. A raíz de esa movilización
se nos pagó el mes de junio, es decir, tenemos que tener en cuenta que actualmente la Junta nos debe desde el mes de julio, es decir, el mes de julio fue el último mes que se nos pagó. Estamos ya a mediados de noviembre y todavía no hemos recibido la financiación que nos tenía que llegar del mes de septiembre, y para colmo ya no solamente se retrasan los pagos, sino que además se nos quita directamente una de las mensualidades. La verdad es que es una situación, como decía al principio, insostenible. ¿Se ha dado pie al diálogo en algún momento? Bien, el día 7 hubo una reunión con las organizaciones sindicales y empresariales que representan al sector, y la Consejería de Educación se cerró en banda a restituir el mes de agosto y el comedor, es decir, que tenemos ahora mismo las líneas de negociación cortadas. Falta de comunicación, por tanto, con la entidad política que está en este momento en el poder. Efectivamente, y no porque no haya cauce, porque hay una mesa que obviamente nosotros apoyamos desde la coordinadora, y que bastaría con que la consejera de Educación o la directora general convocara a la mesa y negociara cómo pagar el mes de agosto y cómo pagar lo que se nos debe de comedor. Volvemos a recalcar el diálogo necesario para solucionar los problemas entre el pueblo y el grupo político que en este momento está en el poder. Seguimos conociendo los casos de las escuelas infantiles aquí en Sevilla. La situación de las escuelas infantiles en Sevilla llega hasta la provincia. Aquí hay representación de todas las escuelas infantiles, no solo de Sevilla capital, sino también de la provincia, porque es un problema que afecta a toda Andalucía. En este caso vienen de Lora del Río. De Lora del Río. Ella es Rosario, la directora de una escuela infantil de Lora del Río, y bueno, ellos están sufriendo más que nunca estos cambios en los recortes del presupuesto que tenéis ya aprobado desde el año pasado. Está aprobado y además lo más fuerte es los retrasos en los pagos, que cada vez que tenemos que cobrar, que tenemos los centros abiertos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde prestando servicio todos los días menos los festivos, todos los días del año, excepto en el mes de agosto que cerramos, y cada vez que tenemos que cobrar en el mes de junio. Para cobrar el mes de mayo estuvimos aquí el 30 de julio. Después, para cobrar el mes de junio, dijimos que o nos pagaban el mes de junio o no abríamos las puertas en septiembre. Y esto estamos trabajando, y cada vez que nosotros tengamos que cobrar un mes, no podemos formar un pollo de esto. Es que esto es muy fuerte. ¿Os sentís engañados? Porque es necesario siempre en Sevilla, en Andalucía, llegar hasta este punto para que seáis escuchados. Bueno, engañados, por supuesto, porque nos dijeron el otro día en la mesa de trabajo que nosotros, que nos estaban pagando el mes de agosto hasta ahora, y que como lo siguiéramos así, que nos iban a pedir con carácter retroactivo. Y después, al día siguiente, salió la consejera en la radio diciendo que nunca nos habían pagado el mes de agosto. Si eso no es sentirse engañado. ¿Cuánto personal y cuántos alumnos hay en la escuela de Lora? Bueno, hemos venido 3 centros de Lora, aunque el nuestro tiene 53 niños y 8 trabajadores. ¿Y la mayoría de los niños, sus padres tienen alguna ocupación, o hay niños también con padres desempleados? Bueno, es que, claro, los pueblos es una peculiaridad, porque nosotros más del 50% no paga cuota, porque son trabajadores del campo, y ahora cuando empieza la naranja es cuando empieza, ahora mismo no, pero que ya mismo empiezan las campañas, y los niños están desde las 7:30 y hasta las 5 de la tarde, y las campañas son ahora la naranja, han estado también en la aceituna, son campañas. Y entonces, ¿pagan cuota? La mayoría de los niños no. Por lo que el cargo económico recalcaría en el centro.
No, aquí tenemos más problemas que otros centros, por ejemplo, de la Jarafe o lo que sea, que los padres tienen más medios y pagan la cuota íntegra. En el nuestro, como la mayoría de los padres no paga cuota o paga la cuota mínima, pues como nos falta el dinero de la Junta, que es el que nos entra, pues estamos a cero. Los recortes se desarrollan o se van en 3 vías: los docentes y el personal de las escuelas infantiles, los padres y, por supuesto, lo más importante, los más pequeños, que verán como no podrán asistir en muchas ocasiones en las que los padres sean los que carguen con las cuotas a los centros infantiles, por lo cual la educación de calidad que se dice que hay en Andalucía puede brillar por su ausencia. ¿Dónde está el dinero que se presupuestó en el año 2011 para las escuelas infantiles? ¿Por qué no se llega a un acuerdo en las mesas de negociación donde no se lleva una comunicación clara y directa? La educación infantil corre el peligro de ser asequible solo para unos cuantos y la precariedad de servicio y personal sería un punto característico de las escuelas infantiles en Andalucía si todo sigue así. ¿Es el comienzo de la educación que queremos para nuestros hijos? Ustedes denuncian, nosotros alzamos su voz.